64 plazas confirmadas en educación primaria. Sí que es cierto que la mesa sectorial ha dicho que estos días es posible que se liberen más plazas. Esperemos, no son muchas, no vamos a engañar a nadie, pero sí que aparecen oportunidades con este número. Hay mucha gente que se viene abajo. Mi recomendación es clarísima. Preséntate, ve con todo porque no hay tanta gente excelente opositando a primaria. En el vídeo vamos a analizar la convocatoria, os voy a dar consejos para supuesto y programación, que al final es prácticamente el 70, el 80% de la nota. Y lo dicho, ánimo, vamos con todo, tenéis 20 días hábiles desde el 13 de febrero, es decir, prácticamente un mes para hacer la inscripción. Si lo tenéis claro, hacerla ya, cuanto antes. Y dicho esto, vamos a analizar cada uno de los apartados. En cuanto a ponderación, como siempre, tenerlo en cuenta. 70% supuesto y prueba común, 30% temario, 2,5 y 2,5 mínimo en cada parte para aprobar, es decir, la mitad, 2,5 sobre 5 me refiero. Aquí tengo que priorizar la parte práctica. Hay mucha gente que no ha hecho ningún supuesto práctico, hay mucha gente que si tiene 1.000 horas para dedicar a la primera parte, suele dedicarle 800 al tema y 200 al supuesto. Y tiene que ser al revés. No estoy diciendo que no estudies temas, estoy diciendo que los temas tienen que ser muy prácticos para que te ayuden con el supuesto práctico. Y es momento de priorizar supuestos. ¿Cómo? Pues cada 10 días hacer un supuesto completo, cada 5 o 6 días hacer mini supuestos que toquen los diferentes ciclos, porque es súper importante. No lo he dicho, desde Opomind hacemos una preparación express desde ahora hasta el día del examen para que vayas a por la plaza, para que vayas al gran resultado. Ya que te presentas, no vamos con medias tintas, vamos a intentarlo, y para eso también vamos a hacer simulacros mensuales y las últimas semanas semanales, para que sepas cómo afrontar esta prueba. Tenéis en que hora y media para el supuesto práctico, entonces tengo que ser muy certero. Y ahora sí, si os interesa, lo tenéis todo en el comentario fijado, vamos a analizar el ejercicio práctico. Bien, en la prueba común no tenemos aquí, por así decirlo, ningún instrumento para ver lo que se va a valorar, pero tengo que contestar lo que se me pide y contestarlo bien, ya está. Obviamente esto se trabaja también. Y en el ejercicio práctico tenemos que los 10 puntos, no lo he dicho, pero 70% de esos 70% de la parte A1, o sea, de la primera prueba, perdón, ese 70%, 30% la prueba común, 70% el ejercicio práctico. Bien, de los 10 puntos con los que se valora el ejercicio práctico, lo tenemos dividido de esta forma. 2 puntos para legislación, teoría y contextualización. Si no meto la pata, si entiendo de legislación, si sé definir, contextualizar a nivel teórico lo que me piden, voy a tener 2 puntos. Esto es práctica, esto es tener un banco de herramientas para los diferentes supuestos. Otros 2 puntos, hacerlo legible. ¿Y cómo se hace legible? ¿Cómo hago una buena presentación? ¿Cómo soy coherente? ¿Cómo hago rigor? Haciendo muchos simulacros, pero también teniendo opiniones fijos para los diferentes apartados, que se vea esa coherencia. Por ejemplo, si yo hablo de una metodología activa, que se vea cómo la evalúo. Si yo hablo de andamiaje, que se vea qué tipo de actividades. Si yo hablo de DUA 3.0, que se vean los diferentes principios. Y sobre todo concreción. Aquí pone 2 puntos, pero os aseguro que estos 2 puntos, si yo se me entiende, si yo soy coherente, van a estar definidos por este punto, que sea concreto a la hora de contestar aquello que me piden. Bien, estos 4 puntos son relativamente fáciles si practico, si he hecho un volumen aceptable de supuestos, pero el 60% de la nota va a estar aquí. Es decir, aquí va a estar el filtro entre la gente que pase la primera parte y no la pase. Y os digo que no hay tanta gente haciendo bien los supuestos prácticos. Motivaros en esa... Si yo me presentase a Madrid, os lo digo, me volvería un friki de hacer supuestos prácticos. Me volvería un friki de conocer la educación primaria. Me volvería un friki de conocer las diferentes especialidades, los diferentes criterios, los diferentes elementos curriculares, porque no va a haber tanta gente que pase la primera parte teniendo una buena nota en el supuesto práctico, y no va a haber tanta gente que luego sepa programar bien en ciclos y también haya hecho las suficientes exposiciones para ponerse delante del tribunal y sonar tremendamente práctico y coherente y con mucho rigor. Pero volviendo a estos apartados, concreción de los elementos del currículum. Yo voy a hablar del decreto madrileño y voy a tener en cuenta los diferentes elementos curriculares, pero aterrizados a la propuesta práctica, porque esos elementos curriculares se tiene que ver
a través de las habilidades que tiene un docente y a través de las propuestas innovadoras. 3 criterios de evaluación, 2 competencias específicas, 4 descriptores operativos. Genial, pero quiero ver a través de qué metodología, a través de qué propuestas pedagógicas se consiguen y se alcanzan, es decir, a través de las actividades. Respuesta educativa y atención a las diferencias individuales del alumnado, un buen uso del DUA, un buen uso de andamiaje, un buen uso de las actividades multinivel. Coordinación, me gusta este apartado, que se vea ese trabajo interdisciplinar en relación a trabajar a través de aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en proyectos, y que se vea también coordinación y mensaje interdisciplinar y también con las familias. Es decir, que se vea esos mensajes, que se vea esa conexión, que se vea, aquí os recomiendo mucho el libro de La observación de aula de Mariana Morales. Y bueno, aquí puedo llevar piñones fijos directamente, citas y bibliografías referidas al propio supuesto. Muchos libros que me valen para muchos supuestos, que tengan que ver para los primeros ciclos de aprender a enseñar a leer, o sea, enseñar a leer y escribir basado en evidencia, cómo aprendemos, enseñar distinto, evaluación formativa de Mariana Morales, las 63 técnicas del docente 3.0 de Doug Lemov. Tengo muchos libros que puedo utilizar en la mayoría de supuestos, pero tengo que utilizarlo de forma específica. No es lo mismo decir, me basaré en la evaluación formativa en el libro, con el libro de Mariana Morales y Juan Fernández, que decir, voy a utilizar las preguntas bisagra, voy a utilizar las rutinas de pensamiento y voy a utilizar el tablero de la piña para promover que mi alumno sepa lo que hace y qué más puede hacer. Y lo he extraído de ese libro. O sea, quiero que os quedéis con esa coherencia de que utilizo el libro de verdad. Bien, una vez que tengo esto, que lo voy a cumplir, voy a ser tremendamente concreto, voy a contestar lo que me piden, es resolver un supuesto, y para eso tengo que hacer varios. Voy a pasar a la segunda parte, y en la segunda parte entramos también en ponderación. 30% la presentación de la programación didáctica y la exposición. Por cierto, la presentación de la programación didáctica se hace telemáticamente. Y algo que quiero destacar para que tengáis en cuenta, nos dice, la programación tendrá un carácter personal, obviamente, individualizado, sin poder utilizar para ello ninguna forma de inteligencia artificial. Esto es clave, cuidado con esto. Cuidado con esto porque el tribunal va a penalizar esas programaciones compradas que no tengan vuestra esencia, que suene mucho a ChatGPT, que suene mucho a Gemini, que suene mucho a Cloud, que suene mucho a Notebook LM, que suene mucho a frases clásicas promedio que te suelta una programación típica o un apartado que le pides a la IA. Así que cuidado con no revisar bien la programación, cuidado con que la programación parezca que no la has hecho tú. Y también muchísimo cuidado en este punto, yo no me la jugaría con empezar a introducir muchas imágenes, muchos aspectos hechas con IA y que se noten. Como esto no está definido, igual en un futuro se define y dice, sí, imágenes sí que se puede hacer. Yo intentaría no meter nada de IA. O sea, intentaría que vea mi programación, me la lea, vea los diferentes apartados, las diferentes infografías y diga, esto lo podría haber presentado hace 4 años, que no estaba ChatGPT, lo podría haber presentado. Si no, cuidado, porque es una tontería caer en este tipo de penalizaciones por no hacer las cosas nuestras y estirar mucho tiempo y dinero a la basura. Y deciros que vais a competir contra, en esta parte, que decís, ¡ay, qué pocas plazas! Aquí ya salís, ya estáis jugando por una plaza o por ese gran resultado, y va a haber mucha gente, os lo aseguro, esto, yo tengo aquí una bolita del futuro, que le van a detectar plagio en las programaciones, que van a presentar programaciones superficiales que no van a saber defender, gente que se va a poner muy nerviosa y se va a hacer líos, gente que ni siquiera va a hacer una programación de ciclos porque se quede paralizada por análisis. Entonces, tenéis mucha ventaja si hacéis una programación que respire vuestra esencia docente. Dicho esto, vamos a analizar lo que se tiene en cuenta en la programación. No he destacado nada del temario, que vale ese 30%. El temario tiene que cumplir. No me voy a meter en puntos. Si destacase uno de los elementos del tema que se entienda, y dentro de los 6 puntos, este punto es así más diferente. El resto es contestar, ser técnico, ser preciso. Pues lo que si yo tengo un buen tema práctico, sacarlo bien, de esas 2 bolitas elegir siempre el más práctico, pero relación con la práctica docente, enfoque interdisciplinar, yo esto lo cumpliría. Intentaría siempre que en mi propuesta práctica
hubiese algo de trabajo interdisciplinar, de coordinación, y hubiese algo relación con la práctica docente. Todos mis temas tienen que tener relación con la práctica docente. No es que tengo 3 o 4, pues te vas a dejar puntos por el camino. Un poquito de café para seguir. Bien, el tema, como digo, tengo que cumplir, conclusión final, personal y coherente, personal, esencia, coherencia. Lo hemos hablado mucho estos últimos términos, estos últimos meses, y insisto que mucha gente va a presentar propuestas muy superficiales. Bien, ahora vamos a la programación didáctica, ya que vais a pasar esa primera parte con muy buena nota. Aquí os vais a jugar la plaza. Dentro del 30%, del 100% es la presentación de la programación didáctica. Aquí tenemos los 4 puntos relacionados con mínimo 12 unidades de programación. Perfecto. Pues mínimo 12, programación en ciclo. Intentaría, pues puedo hacer mitad y mitad, pero aquí no entréis a consejos que cogéis de internet, haced esto, no, lo que hagáis, que sepáis justificarlo. Si hago 5 y 7, si hago 7 y 5, justificad el por qué. Puede perfectamente una unidad extenderse más, pero tenéis que justificar el por qué. Más criterios, necesito trabajar más propuestas, es que voy a trabajar la educación emocional y necesito más sesiones, perfecto. Lo tengo que justificar. Tratamiento de los contenidos transversales. En este caso, contenidos transversales que se vea, todos estos apartados que aparecen en los principios pedagógicos, métodos pedagógicos, diferencias individuales de los alumnos del ciclo, criterios de calificación de la programación. Bien, son apartados, de nuevo, con el fin de informar a las familias. Todo esto tiene que salir tal cual en la programación. Y también en la propia exposición. No, hablo de elementos transversales. Aquí me aparece contenidos transversales. Yo hablaría de cómo trato esos contenidos transversales y pondría ejemplos al respecto. Todo esto tiene que estar muy claro para que los 4 puntos no caiga a ningún tipo de error. 2 puntos, presentación, elaboración propia, innovación, correcto de la normativa y relación con áreas. Veis que ese trabajo interdisciplinar en esta época de programar en el contexto es clarísima. Y el apartado de comunicación, debate y seguridad, es decir, que lo que lleves sepas defenderlo, que lo que te pregunten sepas justificarlo de forma concreta y que sepas llevar un orden y comunicar, es que vas a tener 4 puntos. 4 puntos. Es muchísimo, es muchísimo. Tienes que hacer muchas exposiciones. Tienes que ensayar tu forma de comunicar tu programación. Y en este caso, pues ir al grano y ser original. Ser original, conectar bien los puntos. Bien, 30%. Aquí tengo que poner más energía. Y por 2 cosas, 70% de la nota va a ser la unidad didáctica, la unidad de programación, como le llaman por aquí, es lo mismo. Entonces tiene que ser súper práctico y sabed que gran parte de la nota depende de los últimos minutos que estéis exponiendo, esos últimos 30 minutos, y en esos últimos 30 minutos vais a estar con la propia unidad. Entonces tenéis que dejarle un buen sabor de boca al tribunal. Selección de competencias específicas, pues aquí no fallar al respecto. Aquí pensad que me sale una unidad. Estoy programando para primer ciclo. La unidad igual me sale de segundo de primaria. Pues tengo que defender la unidad de segundo de primaria. Que aquí ya entraría, y esto lo trabajamos mucho en OpoMind, insisto, si queréis esa preparación express, habladnos que tenemos aún algunas plazas para poder acompañaros. Pero yo, aunque presente la unidad de el segundo curso del primer ciclo, o el primer curso del segundo ciclo, yo tengo que hablar del otro curso. Tengo que hacer algún matiz. No de manera obligada, pero sí para que mi programación, para mi forma de comunicar, emane esa coherencia y ese rigor que tanto me piden de forma transversal en toda la oposición. Bien, movilización de contenidos. Esto es ser coherente. Relación de actividades o situaciones de aprendizaje. Se entiende aquí que la situación de aprendizaje es una actividad competencial contextualizada. Por ejemplo, un podcast para concienciar al centro educativo de la recogida de residuos y así promover X o S. Eso sería una situación de aprendizaje. Entonces yo tengo que llevar una serie de actividades hasta alcanzar esa situación de aprendizaje. Que no me haga líos. Yo no llamo a la unidad que me marca convocatoria, a la UPD, yo no le llamo situación de aprendizaje. Yo hablo de que dentro de la UPD hay una situación de aprendizaje, etcétera, etcétera. Bien. Conexión de las actividades con los criterios de evaluación.
En el modelo de tabla que nosotros presentamos esto está muy claro. Cada sesión, cada desarrollo de actividad está conectada a un criterio, un objetivo de aprendizaje. Aquí no entramos a ningún tipo de duda. Recursos propios, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. Veis que un apartado de esos 6 puntos, si dijésemos de esos 6 puntos, pues cada uno de los puntos son 5 minutos. Pues prácticamente 10 minutos de la exposición está relacionado con evaluación, con calificación. Entonces, nuestro punto de evaluación no tiene que hablar únicamente de la calificación, nuestro punto de evaluación se tiene que ver en las actividades, nuestro punto de evaluación se tiene que ver en los diferentes instrumentos, nuestro punto de evaluación tiene que tener un ratito para presentar los criterios de calificación y así optaré a la máxima nota. Pero sobre todo tiene que ser tremendamente práctico. Aquí que no me caiga el opositor o la opositora de primaria a empezar a contextualizar muchísimo, empezar a definir, empezar a hablar mucho de currículum, que tengo que hablar, pero todo el rato conectado con las actividades. Los últimos 4 puntos, exposición y debate. Un gran comunicador se va a llevar mucha nota. Y un gran comunicador no de vendedor de IKEA, un gran comunicador docente, que sepa utilizar el tono de voz adecuado, que sepa aterrizar de manera práctica lo que plantee, que sepa discernir, y aquí vemos ese punto de precisión terminológica y riqueza de vocabulario, que no sea un chiribailas que se ponga delante del tribunal y empieza a confundirse terminológicamente, actividad, procedimiento, herramienta, instrumento y se haga unos líos increíbles. Entonces, yo lo que lleve dentro de la tabla, yo lo que lleve dentro de mi programación lo tengo que defender con actividades, con propuesta práctica y con un buen uso del espacio, con buenos materiales, etcétera, etcétera. Porque es que tengo 4 puntos. De aquí saco varias conclusiones. Primera, va a haber mucha gente que se caiga por el camino. Tenéis más ventaja y más oportunidades de las que parece. Segundo, el opositor que sepa expresarse bien a nivel escrito y a nivel oral va a tener el 50% de la nota. El opositor que no delegue su cabeza a una IA y se vea que su programación, sus temas, sus supuestos son propios, tienen personalidad, se va a llevar otro 30% de la nota. Y el opositor obseso de aterrizar todo, de poner ejemplos, de ser práctico, de ser útil, de pensar en el tribunal continuamente, se va a llevar la máxima nota posible. Así que ánimo, aprovechad, inscribiros cuanto antes en convocatoria. De verdad, es una gran oportunidad, aunque parezca que no. Si tenéis otra opción, yo no iría en serio, pero para los meses que quedan, no os dejéis nada en el tintero. Intentadlo, porque no va a haber tanta gente competente. Ánimo, cualquier duda, dejadla en los comentarios que las contestamos. Cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de acompañamiento, habladnos también directamente a Opomind y vemos de ayudaros, lo tenéis en el comentario fijado. E insisto, la plaza, mucha de la gente que me está viendo va a conseguir la plaza y ahora estará pensando que es imposible. Así que, al menos, intentarlo con ganas.